Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. La oficina de su santidad el Dalai Lama pospone los eventos en línea por las preocupaciones sobre la COVID. Actualización desde Draco, China destruye otra estatua y detiene y tortura a varios tibetanos. El presidente del Parlamento, Khenpo Sonam Tempel, lamenta el fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. El diálogo sino-tibetano es el aspecto principal de mi papel, dice la subsecretaria Sella. El representante Nabil Chidub se reúne con Anjali Kaur, administradora adjunta de la Oficina para Asia del USAID. El representante Tashi Phuntsok se reúne con el representante taiwanés Min Yen-sai. La Asociación de la Comunidad Tibetana Australiana convoca la sexta reunión de directores. La oficina del Tíbet en Sudáfrica asiste a una reunión de oración interreligiosa. El domingo de la semana pasada, la oficina de su santidad el Dalai Lama envió un aviso en su sitio web anunciando la postergación de todos los eventos en línea programados desde finales de enero de 2022 y hasta nuevo aviso como medida de precaución debido al reciente aumento de casos positivos de COVID en la India, incluido Dharamsala. Según los datos compartidos por el Ministerio de Salud, la India reportó 247.419 nuevas infecciones el jueves de esta semana y Himachal Pradesh reportó un récord de 1.804 nuevos casos positivos hasta el miércoles de la semana pasada. Tras la reciente demolición de una estatua gigante de Buda y de 45 enormes ruedas de oración y una escuela monástica en Draco, Tibet, la represión de las autoridades chinas en la región continúa mientras se desmantela una segunda estatua de Buda. Alrededor de una docena de tibetanos sospechosos de compartir información sobre los derribos han sido arrestados y detenidos arbitrariamente. Las fuentes dicen que las autoridades locales chinas han torturado severamente al monje tibetano Tenzin Nyima por no mostrar una expresión adecuada. Se dice que Paga, el abad del monasterio de Draco, su asistente Nyima, otro monje del mismo nombre Tenzin Nyima, Tashi Dorje, el Lamo Yankyab, un escultor local y Norpa Tsering Sandup se encuentran entre los tibetanos arrestados y detenidos arbitrariamente. Muchos de ellos permanecen sin haber sido identificados todavía. This is clearly a showcase of China's belligerent attitude towards Tibetan culture, identity, and tradition. So, Central Tibetan Administration condemns such atrocious acts, and we believe that Chinese government will look forward to fulfill the aspirations of the Tibetan people. Khenpo Sonam Tempel, presidente del Parlamento tibetano en el exilio, expresó su tristeza por el fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. El presidente del Parlamento de la Unión Europea falleció el 11 de enero a los 65 años de edad en Italia. En nombre del pueblo tibetano, el presidente del Parlamento, Khenpo Sonam Tempel, expresó su agradecimiento al Parlamento de la Unión Europea por defender la cuestión del Tíbet y por destacar las violaciones de los derechos humanos por parte de China en el Tíbet, y mencionó que el difunto presidente del Parlamento Europeo será recordado por su servicio desinteresado al bienestar de las naciones. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, falleció en Italia el martes de la semana pasada a la edad de 65 años. Calificando el diálogo sino-tibetano como uno de los principales aspectos de su papel, la coordinadora especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos, Uzra Zeya, instó a los funcionarios de la República Popular China a entablar un diálogo directo sin condiciones previas con su santidad el Dalai Lama o sus representantes. En una entrevista con Tibet TV, la subsecretaria Zeya reafirmó el compromiso de la Administración de los Estados Unidos de trabajar con la comunidad internacional e involucrar a los funcionarios de la República Popular China en la promoción de los derechos humanos del pueblo tibetano y en la preservación de su identidad y cultura únicas. So I am absolutely committed to working with the international community and to engaging PRC officials on advancing the human rights of the Tibetan people and preserving their unique historical, religious, cultural, and linguistic heritage. And this means calling upon the PRC to end its interference in the selection and the education and the veneration of the Dalai Lama and Tibetan Buddhist religious leaders. Other aspects of my role include calling upon the PRC to end its surveillance and its harassment of Tibetan diaspora communities all over the world, including in the United States. We call upon the PRC
to engage in direct dialogue without preconditions with His Holiness, the Dalai Lama, or his representatives to resolve differences and achieve meaningful autonomy for Tibetans. El lunes de la semana pasada, el representante Nabil Chodeb y el subsecretario Tashi Dontup de la Oficina del Tíbet en Washington, D.C., sostuvieron una reunión virtual con Anjali Kaur, subadministradora adjunta de la Oficina para Asia del USAID, con otros administradores y personal del USAID. El representante Chodeb agradeció al USAID por su fuerte apoyo a las comunidades tibetanas en la India y Nepal a través de varios programas y expresó su deseo de trabajar en estrecha colaboración con el USAID. La subadministradora adjunta Anjali Kaur aseguró el pleno apoyo del USAID y expresó su voluntad de continuar colaborando con la Administración Central Tibetana y para reunirse en persona pronto. USAID ayuda a las comunidades tibetanas a fortalecer su autosuficiencia y resiliencia a través de programas de medios de vida sustentables. También apoya los programas de desarrollo de capacidades de la Administración Central Tibetana, implementando un nuevo sistema de gestión digital para ayudar a mejorar el alcance de la diáspora. El viernes de la semana pasada, el representante Tashi Phuntsok se reunió con el representante taiwanés Min Tsai en su oficina. Durante su reunión, el representante Phuntsok y el representante Tsai compartieron la opinión común sobre las diversas represiones y violaciones de los derechos humanos que enfrentan los países bajo el mando del Partido Comunista Chino. Ambos representantes acordaron trabajar más de cerca ante los desafíos emergentes. El representante Tashi estuvo acompañado por Rick Sinchoeden, oficial de defensa en la Unión Europea, y 2 miembros del personal de la oficina de Taiwán acompañaron al representante Tsai. El representante Tashi Phuntsok recibió a Juan Potetong, director ejecutivo de la Campaña Internacional para el Tíbet Europa, quien visitó la oficina del Tíbet en Bruselas el lunes de esta semana para fortalecer las relaciones entre la oficina del Tíbet en Bruselas y la Campaña Internacional por el Tíbet para allanar el camino para futuros programas constructivos. El sábado de la semana pasada, la Asociación de la Comunidad Tibetana Australiana convocó a su 6ª reunión de la Junta Ejecutiva durante 2 días en Noura, una ciudad costera de New South. El representante Karma Singh se dirigió a la reunión como invitado principal y enfatizó la importancia de presionar a los políticos, mantener la unidad entre el pueblo tibetano, preservar y promover la cultura y el idioma tibetanos e involucrar a las generaciones más jóvenes en la lucha tibetana. Doreen Tenzin Phuntsok, miembro del Parlamento tibetano en el exilio de Australasia, también asistió como invitado de honor y se dirigió a la reunión. La reunión concluyó con éxito con la elección del señor Kelsang Tsering como nuevo presidente de la Asociación de la Comunidad Tibetana Australiana y Gurbun Gyal como nuevo secretario. El representante Karma Singh y el parlamentario tibetano de Australasia, Doreen Tenzin Phuntsok, también se reunieron con la comunidad tibetana de Noura y se dirigieron a ellos. A la reunión asistieron los presidentes y un miembro del Comité de las Comunidades Tibetanas de Canberra, en el territorio de la capital australiana Sydney, Queensland, Victoria, Newcastle y Noura. El sábado de la semana pasada, Geshe Losang Dondup y el representante Godup Dorje de la Oficina del Tíbet de Sudáfrica participaron en la reunión de oración interreligiosa del 110 aniversario de la fundación del Congreso Nacional Africano. Más de 7 líderes religiosos de las principales religiones del mundo, incluidos el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo y el sistema de creencias religiosas africanas tradicionales, oraron fervientemente a su manera por el éxito del evento. La celebración del aniversario estuvo dirigida por el presidente Cyril Ramaphosa, quien también es presidente del Congreso Nacional Africano. La reunión se llevó a cabo en el estadio Peter Mokaba en Polokwane de la provincia de Limpopo. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan un excelente fin de semana.